robar-vos el menor temps possible per donar pas al conferenciant. Agrair-vos novament als que ens esteu seguint en aquest cicle, ja com deia l'Albert, el tercer cicle de filosofia. Aquesta xerrada, que té un títol que és Filosofia radical i utopia, penso que té molt a veure precisament amb l'origen d'aquest cicle, aquella utopia d'intentar comunicar segons quins temes que estan en aquella torre d'ivori de la filosofia i que sembla que és molt complicat de transmetre de manera divulgativa. Jo penso que en Díties és un clar exemple que es poden explicar coses molt potents, molt punyents i a més de manera divulgativa. Per tant, sense més, dir-vos que ell parlarà en castellà i simplement convidar-vos a participar després de la seva xerrada. Sabeu que el format és el de sempre, parlarà aproximadament una hora i després vosaltres podeu fer les preguntes que trobeu adients. Bé, gràcies i us deixo amb aquesta xerrada que es diu Filosofia radical i utopia, de Marx als nostres dies. Gracias. Gracias a todos por venir, muchas buenas noches. No voy a hablar en castellano, sin portuñol, no hablo bien castellano, pero pienso que en Cataluña esto no es un gran problema. La idea de filosofía radical, yo creo que todos que están aquí tienen ya una idea presupuesta de qué es la filosofía. Y lo que voy a intentar en la próxima hora, en los próximos minutos, es problematizar esta idea. Es de alguna manera traer la filosofía a su origen y demostrar o hacer una hipótesis que quiero discutir con vosotros después, que lo más interesante que la charla que voy a hacer es la discusión, las preguntas. Voy a tentar demostrar que lo que tenemos hoy en gran parte de las universidades, de los libros, de los encuentros que hablan sobre filosofía, no es filosofía, no tiene nada que ver con la filosofía, al menos si entendemos filosofía en un sentido originario, en un sentido de un comienzo, de un pensamiento que es rebelde, de un pensamiento que no acepta las cosas como están, las cosas como normalmente se ponen. Para eso tenemos que hacer una serie de preguntas. Tenemos que pensar cuál es la función de la filosofía, cuál era la función de la filosofía en sus orígenes y cuál es la función de la filosofía hoy. Y cuando hacemos eso podemos entender este vocablo que es un poco peligroso, que es un poco raro, que es filosofía radical. En muchas conversas con Francis, que es un gran amigo, siempre hablamos de cómo el adjetivo radical tiene un sentido muy malo hoy en día, porque radical siempre va a significar, siempre va a evocar una especie de mal, una especie de intolerancia, una especie de pensamiento antidemocrático, y es todo lo contrario. Radical, si pensamos originalmente, tiene que ver con raíz, con aquello que de alguna manera da fundamento, da sustentación a una idea, a una cosa, a una realidad cualquiera. Y lo que la filosofía de nuestros días, que voy a llamar para simplificar, es muy simplificador, pero en fin, la filosofía que voy a llamar de filosofía universitaria, que es como una disciplina científica que perdió su carácter crítico, que perdió su carácter rebelde, que perdió su carácter contestatorio, es la enemiga de la filosofía radical. La filosofía radical tiene que ver con esta necesidad de cuestionar la situación. Esto está bien, no van a separar. La filosofía
filosofia radical tiene que ver con las propias orígenes de la idea de filosofía. Porque la filosofía nace en la Grecia o en las colonias jónicas de la Grecia en el siglo VI antes de Cristo, como un pensamiento que está contra lo normal, contra lo convencional, contra aquello que es sido como cotidiano. En aquellos tiempos, los hombres explicaban la realidad con bases en la idea de mito. El mito, que tiene un carácter religioso y en ese sentido poco crítico, no se puede criticar las religiones y los mitos para siempre. Hay un momento en que hay un dogma, en que hay una verdad que tiene que ser aceptada por fe, por creencia. La filosofía se pone como una explicación alternativa, de alguna manera contraria al mito. La filosofía no tiene fundamentos últimos, la filosofía no tiene, originalmente en Grecia, no tiene una metodología propia, no tiene una cosa que le limite. La filosofía es un pensamiento abierto, es un pensamiento contestatorio. Y así fue en los dos primeros siglos, desde su surgimiento, en los siglos VI antes de Cristo, los siglos V y IV, hasta que una persona muy interesante surgió. Hasta que, no una persona, pero una manera de pensar diferente. Estoy hablando de Platón y de los filósofos que vinieron después de él. Con Platón la filosofía empieza a tomar las características que tiene hoy. No es más un pensamiento abierto, no es más un pensamiento contestatorio de la realidad, sino un pensamiento que objetiva, que tiene como preocupación justificar la realidad. Esta es una transformación radical. Estamos hablando de un pensamiento que surge de forma herética, que surge de forma contestatoria, que surge de forma rebelde y que se pone contra el mito. Y que va a nos decir que la realidad no es eso que aparenta ser. La realidad es mucho más compleja, mucho más rica. La realidad tiene varios niveles de sentido. Y tenemos que tener una sabiduría muy propia para comprender esta realidad, sea la realidad física de las cosas, de lo tiempo, del fuego, del aire, de cosas así, sea la realidad más compleja aún de los hombres, de su política, de sus ciudades, de sus lenguas, de sus símbolos. La filosofía tiene esa abertura y más do que eso, tiene una función de crítica y de reconstrucción de la realidad. Es esto que se pierde con Platón y con los filósofos que vienen después de él, que van a convertir la filosofía en un conjunto de teorías sobre el mundo que son muy bien construidas, que son muy bien estructuradas, que tienen una respuesta acabada para todo, pero que se limitan a justificar la existencia. Y hasta que no en nuestro ciclo, pero en nuestro tiempo, en la contemporaneidad, llegamos a una imagen simbólica de la filosofía que ilustra muy bien su sentido meramente descriptivo de la realidad. Estoy me refiriendo al símbolo oficial de la filosofía, incluso en las universidades, que es un pájaro, lechúzaro. Este nombre para mí es siempre muy raro, porque mi castellano es, como pueden ver, es una cosa también muy rara, pero me recuerdo de lechuga, que es completamente diferente de lechúzaro. En portugués es coruja, no tiene nada que ver. Pero el símbolo de la filosofía es la lechuza. Y quien ha dicho eso es uno de los más grandes filósofos, que tiene también una deuda muy grande con Platón, pero ya estamos hablando del siglo XIX ahora, no del siglo IV antes de Cristo. Estoy hablando de Hegel, un filósofo alemán que ha sido muy importante para toda la historia de la filosofía e incluso para Marx, que es uno de los autores de que voy a hablar más luego a frente.
en su Filosofía del Derecho, un libro de Hegel que se llama Filosofía del Derecho, él crea esta imagen, él presenta esta imagen de una lechuga como lechuza, como el símbolo de la filosofía. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de específico? ¿Qué tiene de diferente este pájaro de los demás? Es que siempre llega tarde, siempre llega al final del día. Es como si todo el espectáculo del día ocurrió, las cosas ocurrieron, las guerras fueron combatidas, los hombres construyeron lo que tenían que construir, destruyeron lo que tenían que destruir, todo ya está pronto, ya está acabado. Así llega el pájaro, que por eso es llamado la ave de Minerva, como símbolo de la filosofía, y puede ahora observar, mirar el espectáculo del día y decir cuál es el sentido de ese día, cuál es el sentido de la historia. Así que la filosofía siempre llega tarde en esta visión de una filosofía más tradicional, más conservadora, que estoy llamando, simplificando, de filosofía universitaria. Siempre llega tarde, no puede interpretar, no puede comprender los fenómenos, no puede comprender los hechos cuando están ocurriendo. Esto todos nuestros profesores de filosofía en la universidad dicen siempre lo mismo. No puedes hacer filosofía sobre el momento presente. No puedes hacer filosofía sobre lo que está ocurriendo, sino que tiene que haber una distancia. Tiene que haber una distancia temporal, más o menos grande, entre el trabajo del pensamiento y la realidad, la facticidad, ¿no? Así que tienes que esperar un poco, tienes que aguardar para hacer filosofía. A mí siempre me incomodó mucho esta imagen de una filosofía que llega tarde, de una filosofía que tiene una aplicación a posteriori, ¿no? Es un término en latín, una aplicación después de que todo ocurrió. Una filosofía así es una filosofía que es meramente, o a primera vista, analítica. No tiene nada que ver con la transformación del mundo. No tiene nada que ver con el cambio de las relaciones políticas, jurídicas, sociales, etc., que tenemos en el mundo. Es una filosofía que es, como el mismo Hegel admite, es una filosofía que justifica el mundo. Pero uno de los discípulos de Hegel, no que tenga estudiado directamente con él, pero que aprendió a hacer filosofía con él, es exactamente Marx, que todos conocemos un poco, ¿no? Pero que está mucho más allá de la idea de socialismo y de comunismo. Marx es un filósofo con total derecho. Y una obra en que criticaba un autor alemán llamado Feuerbach, que tiene una visión muy religiosa también de la filosofía, Marx escribe una serie de tesis. Y esto en filosofía, tesis son pequeños textos de un párrafo, cuando mucho, muy incisivos, muy directos, muy claros. Y en la 11ª de estas tesis contra Feuerbach, Marx escribe algo que para mí tiene que ver directamente con la lechuza de Hegel, con este pájaro que llega tarde, con este pájaro que só está allí para observar, para mirar. Marx dice algo así: hasta hoy los filósofos se limitaron a interpretar, a leer el mundo. Ahora hay que cambiarlo, ahora hay que transformarlo. Cuando Marx pone esta idea, para mí ya está ahí el germen, el paso inicial, el momento inicial de lo que estoy llamando filosofía radical. Es una filosofía que está centrada en el presente. Es una filosofía que no está satisfecha con una mera interpretación de la realidad, que quiere actuar en la realidad. Pero es un actuar que se puede hacer únicamente con el pensamiento.
La filosofía radical tiene eso, es un pensar que actúa y una actuación que se da con pensamiento, pero con pensamiento profundo, teórico. No, claro, vosotros podéis decirme, todos los actos humanos tienen pensamiento por detrás. Todo pensamiento humano tiene que ver con ciertos actos. No es exactamente eso que estoy intentando decir. La filosofía radical asume la idea, tiene como suya la idea de que debemos pensar el tiempo ahora. Esta es una expresión de un filósofo que a mí también me suena como un filósofo radical. Tal vez muchos ya lo conozcan. Es un filósofo que está muy en moda hoy en día, que se llama Walter Benjamin, que murió aquí en Cataluña, em Porto, quando tentava huir de los nazistas em 1940. E eu les recomendo uma visita ao túmulo de Walter Benjamin, que é uma das coisas mais... eu não sou um homem religioso, mas quando estive no túmulo de Walter Benjamin, algo curioso. Não sei se é porque é um de meus heróis personais, mas é maravilhoso. Mas estou divagando. A ideia é que Walter Benjamin crea esta idea de tiempo ahora, Zeitgeist, Jetztzeit en alemán, y se traduce en castellano como tiempo ahora, en portugués tiempo de agora. Y es la idea de que la filosofía tiene un compromiso, que es un compromiso moral, que es un compromiso ético, en no únicamente describir el pasado, tiene que hacer eso, tiene que describir el pasado, pero la descripción del pasado tiene que ver con unas luchas presentes, tiene que ver con unas condiciones presentes, tiene que ver con la realidad que vivimos. Y Benjamin vivió una realidad que era terrible. Era judío, estaba exiliado de Alemania, y comprendía con mucha clareza, con mucha sabedoria, lo que estava ocorrendo em Europa em aqueles dias de los anos 30. A ascensão do nazismo e uma transformação total da sociedade. A criação de umas condições de submissão e de violência que não haviam existido nunca até aquele momento. Assim que a filosofia tem que compreender o passado, mirar o futuro, pero sempre tendo cuenta, pero siempre teniendo como centro el presente, el actuar en el presente. Así que el tiempo ahora es un tiempo que es un tiempo rico, es un tiempo que está lleno de posibilidades, de aberturas, porque una de las cosas, además, que separa, que diferencia la filosofía universitaria y la filosofía radical es su relación con el tiempo, o con la comprensión del tiempo. Veja que entendamos que a filosofia universitária ou conservadora, muitos dos filósofos como Platão, ou como Hobbes, ou como Hegel, ou muitos outros, Habermas, para citar um dos modernos contemporâneos que está vivo agora, têm uma ideia que é muito rara. Para mim, muito rara, para a maior parte de mis colegas é normal. Sim. La idea de que el tiempo tiene un sentido único, o si no es único, tiene algunos sentidos que son determinados. Es la idea de progreso, la idea de que toda la historia de los seres humanos, sea individualmente, sea colectivamente, tiene una dirección, tiene una serie de valores necesarios a serem realizados, presentificados. Assim que, por exemplo, Hegel tem esse conceito que para mim é raro também, a ideia de astúcia da razão. E ele diz o seguinte, que todo de bueno ou de malo que ocorre a uno, que seja uma sociedade, seja um indivíduo tem um sentido maior. Pense usted en tu vida, en los momentos buenos y en los momentos malos.
muchas veces va a percibir que lo malo de hoy, lo que te ocurrió de mal hoy, va en el futuro, en unos días, unas semanas, unos años, unas décadas, va a se transformar en algo bueno. Así que toda la historia tiene un sentido de progreso, de caminar para frente, para adelante, de caminar siempre para el mejor. Y existen fuerzas que encaminan la historia, el hombre y las sociedades a eso. Muchos de los filósofos contemporáneos, de los filósofos del derecho, que son más de mi área, soy de la filosofía del derecho, muchos de los filósofos del derecho dicen cosas absurdas, que la Segunda Guerra es malo, es terrible, los campos de concentración, todo eso es terrible, los bombardeos, las muertes, es todo muy malo, pero tiene un sentido muy bueno también, porque sirvió de alguna manera para que no cometamos nunca más estos errores. Tiene un sentido pedagógico, tiene un sentido de revelación de una verdad de la historia. Y para mí esto es una locura y una irresponsabilidad, porque tenemos hoy, claramente, hechos, situaciones que son exactamente iguales de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros los humanos, los seres humanos, no aprendemos tan perfectamente así con nuestros errores. Y más, lo que me deja más enfadado es la idea de que hay un sentido necesario en la historia. Hay una evolución progresiva necesaria. Todo lo que ocurre de mal puede ser un bien en el futuro. Esta es la idea de un progreso necesario que nos venden a todos los días los medios de comunicación. La filosofía radical no acepta eso. La filosofía radical acepta que el tiempo es algo indeterminado, es algo abierto, es algo que está por hacer, que tenemos que construir nosotros, que es obra humana, y como obra humana tiene que ser construida con mucho cuidado, porque la filosofía tradicional universitaria tiene un sentido que al final es religioso, o más que religioso, teológico. Siempre presupone una fuerza, una cosa, un o varios dioses, leyes impersonales que determinan la realidad. Esto puede parecer muy raro lo que estoy hablando, pero si vosotros encienden la televisión o sus móviles en la internet o sus ordenadores, van a ver hombres de la economía hablando, por ejemplo, que hay leyes naturales de la economía y que la crisis que vivimos, vosotros en España y yo en Brasil, estamos todos en crisis, há muito tempo, ¿no? La idea de crisis es que es algo provisorio, pero no se acaba esa crisis. Así si tenemos crisis tras crisis, eso no es crisis, es decadencia. Pero aún hoy hay personas que tienen no sé cómo decir esto en castellano para no hablar una mala palabra, pero que tienen la cara dura. Tienen la cara dura de decir que hay leyes de la economía y que nuestros estados no están aplicando estas leyes y por eso estamos en crisis. Hay leyes de la economía, hay leyes de lo moral, hay leyes naturales. Esto incluso es cuestionado por la física más avanzada, ¿no? La idea de ley natural. Esto no se puede hablar con un tipo que estudie seriamente la física cuántica, claro. Pero insisten en decirnos que hay potencias que están fuera de la historia, que están fuera de los conflictos humanos y que dirigen, consciente o inconscientemente, estos conflictos, estas relaciones humanas. La filosofía radical no acepta eso. La filosofía radical tiene como presupuesto inicial la idea de un tiempo abierto, indeterminado, que tiene que ser construido. Por eso yo puedo decir que toda filosofía radical es también y es integralmente filosofía política, porque es una filosofía que tiene que ver con su tiempo, que tiene que ver con su realidad, que tiene un compromiso con la transformación de las condiciones económicas, jurídicas, políticas, culturales, lo que queráis de nuestro mundo.
Me parece que é muito mal vista a filosofia radical, porque é entendida como algo que não tem a metodologia, não tem o controle, não tem o rigor, a palavra é esta, é o rigor da filosofia que se ensina nas universidades. El sitio de la filosofía radical no es la universidad, naturalmente. La filosofía radical tiene como sitio los conflictos reales humanos. Yo voy a dar un ejemplo. Vosotros pueden pensar, muchos otros tengo certeza, y van a decirme algunos en algunos minutos. En Brasil, así como en España en 2011, en Brasil en 2013, 2 años después, tuvimos el más grande movimiento de masas, el movimiento popular de los últimos 25 años. Las personas fueron a las calles, se quedaron en las calles, protestaron contra el gobierno y inicialmente lo que motivó las protestas era un aumento en el precio del transporte público, que en Brasil es de pésima calidad y muy caro. Pero después muchas otras razones, muchas otras ideas se fueron sumando, se fueron añadiendo. Incluso una de las más fuertes era la protesta contra la realización de la Copa de Fútbol de FIFA en Brasil, que nos costó 34 billones de reales. No sé cómo traducir eso en euros. 34, 35, unos 8 billones de euros. En un país que es claramente, que no es pobre, pero que tiene grandes desigualdades sociales. Esto es una locura, investir un dinero tan grande en fútbol. Pero una serie de manifestaciones ocurrieron en las calles de las principales ciudades brasileñas, y los filósofos profesionales, para decir algo, los profesores, los filósofos de la media, se mantuvieron callados, no decían nada, era como si nada ocurriera, o al contrario, hablaban contra las manifestaciones, como si fuera una serie de personas locas que están haciendo desórdenes en las calles. Fueron incapaces de perceber el sentido de resistencia, de rebeldía que estas personas que estaban en las calles querían de alguna manera comunicar, como ocurrió en España, como ocurrió en Estados Unidos, como ocurrió incluso en el Oriente Medio. Una filosofía radical tiene que estar fundada, tiene que estar enraizada en la realidad concreta, en la realidad de los hechos actuales. No se puede contentar con una descripción de la realidad, quiere cambiar la realidad. La filosofía tradicional tiene 2 categorías fundamentales para describir el mundo: ser y deber ser. Son 2, Sein und Sollen en alemán. Son los alemanes que creen esas cosas raras que nos fascinan, pero que tenemos que tener un poco de cuidado con ellas. El ser, el Sein, tiene que ver con la realidad, lo que es. El deber ser, el Sollen, tiene que ver con la idealidad, con la posibilidad de transformación del ser, de la realidad. La filosofía radical no va a trabajar, no va a utilizar ni la categoría del ser, porque no existe realidad, no existe. Esta es una cosa que la filosofía, incluso la filosofía griega nos dice con mucha clareza: no existe realidad. Lo que tomamos por realidad es siempre una versión de la realidad. Toda realidad es lingüística, toda realidad es creada, toda realidad depende, está al lado de un pensamiento. Toda realidad tiene que... No existe realidad objetiva. Toda realidad está ligada a una apreciación, a un juicio sobre esta misma realidad. Al mismo tiempo, la idea de deber ser, de idealidad, tiene que ser mejor pensada, porque muchas veces apunta para una versión más de la realidad
tal cual es descrita actualmente, pero sin cualquier compromiso con el cambio. Así que la filosofía radical tiene que ver con otras cosas, no simplemente con la realidad o con las versiones de la realidad que son la idealidad, sino con utopía. Y este es otro término que es mucho mal comprendido, la utopía. Se suele decir que una persona o una idea es utópica porque es irrealizable, porque es como un sueño irresponsable. Dicen incluso que la etimología de la palabra apunta para eso, ¿no? Utopía sería el no lugar, utopos. Pero hay una otra etimología del griego que la partícula inicial de utopía, el u, se puede leer como eu. Y utopía sería algo como un buen lugar. La partícula eu en griego tiene este sentido de un buen lugar y no de un no lugar. La utopía no tiene que ver con el ser ni con el deber ser, sino con el venir a ser. ¿Qué es eso? Tiene que ver con la posibilidad de realidades alternativas. Tiene que ver con la potencialidad humana de creación, de cambio, de transformación, que es exactamente lo que los poderes constituidos nos niegan hoy en día. La idea de que estamos en un tiempo cerrado, en un largo presente. Esta es una categoría también filosófica, esta expresión largo presente, porque no sé si vosotros tienen la misma impresión que yo. La idea de que no tenemos más relaciones fuertes, relaciones importantes con el pasado y con el futuro, ¿no? Porque es como si viviésemos en un eterno presente. Es como si el día de hoy fuera exactamente igual al de ayer y el de mañana. No hay más esta rica relación entre la experiencia del pasado, la actualidad del presente y la proyectividad del futuro. Es como si estuviéramos en un tiempo amorfo, en un tiempo único, en un tiempo cerrado. Y es por eso que tenemos la idea de que nada puede ser cambiado, nada puede ser transformado, que el mundo que tenemos es este mismo, que de alguna manera tenemos que soportar, sobrevivir, que nada va a ser cambiado radicalmente, que siempre vamos a tener desigualdades sociales muy grandes, que siempre vamos a tener personas cada vez más ricas, otras cada vez más pobres, siempre vamos a tener guerras, violencias, propiedad, derecho, Estado, capitalismo y cosas así. Que toda versión alternativa es un sueño irresponsable. Y no es así, porque la historia del hombre, si tiene algún sentido, el sentido es el cambio, el sentido es tomar la historia en sus manos y transformarla. Imagínate si tú eres imaginemos un esclavo en Roma a 2000 años atrás. Si este esclavo es hijo de esclavos, el padre de ese esclavo es hijo de esclavos también, su abuelo, todos son esclavos en su familia. Y si tuviéramos una máquina del tiempo y volviésemos a Roma y vamos a decir a ese esclavo, oye, va a llegar un día que no va a existir más esclavitud. Él se pone a reír, porque siempre ha sido así, y siempre va a ser así. Este es un error que la filosofía universitaria nos lleva a pensar. Lo que fue es, de alguna manera, el signo de lo que va a venir. Y no es así. La historia tiene decenas, centenas de ejemplos de transformaciones que son radicales. Y no estoy hablando únicamente de transformaciones buenas, transformaciones que pueden ser también interpretadas mayoritariamente como malas transformaciones. Pero la historia es obra humana y puede ser transformada. Lo que ocurre es que es imposible de alguna manera transformar la realidad con los instrumentos de esta misma realidad, que tenemos que pensar instrumentos alternativos, que tenemos que nos arriscarnos a pensar radicalmente. Hay un filósofo que me gusta mucho, un filósofo francés que se llama Guy Debord, y nos decía que
tenemos que tornar las ideas peligrosas nuevamente, de nuevo. Tenemos que hacer de las ideas algo peligroso. Y es exactamente eso que no son hoy en día, ¿no? Porque si fueran peligrosas, yo no podría estar aquí hablando con vosotros ahora, porque el sistema político, jurídico, económico tiene total certeza de que las ideas no van a cambiar el mundo, que el mundo va a estar siempre igual. Y la cuestión que me pongo y que pongo a vosotros es si este mundo está adecuado para vosotros, si es un hogar hostil o cómodo para se vivir. Yo no me siento nada cómodo en este mundo, así que pienso que como profesor de filosofía, yo no soy filósofo, yo he conocido muy pocos filósofos en mi vida, soy profesor de filosofía, lo que ya es difícil. Yo pienso que mi deber ético es cambiar algo en este mundo. Y la filosofía radical tiene así esta diferencia que es total en relación a la filosofía universitaria, que acepta la carga ética, que acepta el reto moral de arriesgarse, de cometer errores, pero está participando en la realidad. Tiene la idea de cambiar la realidad. Y para poner algunos ejemplos, porque vosotros podrían preguntarme, pero ¿qué de concreto la filosofía radical puede nos enseñar? Ya sabemos más o menos qué es esta filosofía radical. Nosotros vivemos un momento que es único en la historia del mundo, un momento en que los sueños y las esperanzas no tienen más sentido, un momento en que todo parece estar terminado, el fin de la historia, ¿no? Los neoliberales, los filósofos neoliberales tienen esta buena idea de que la historia se acabó. Con el fin de la Unión Soviética se impuso un único modelo de desarrollo, el modelo capitalista neoliberal, individualista, contrario a cualquier idea comunitaria. Y yo no estoy hablando de comunismo, estoy hablando de comunitarismo, que es algo completamente diverso. Pero se impuso una única manera de vivir el mundo. Así que la filosofía radical, o los filósofos radicales, o los profesores de filosofía radical, tienen la misión, el deber de demostrar que este mundo no es el único, que este mundo es una versión, es una posibilidad. Y para eso hay que identificar los ejes, los centros de poder, los centros de sentido de este mundo neoliberal, capitalista, individualista y muy triste en que vivimos. Yo he intentado empezar eso. Esto no es un trabajo para un hombre, pero para muchas personas. Pero he intentado eso, he identificado los tres que a mí me parecen ahora. Puedo cambiar de opinión. La filosofía radical tiene esta ventaja, que yo puedo cambiar de opinión sin problema, desde que con fundamentos, ¿no? No tengo que estar limitado por ningún dogma, por ninguna metodología, por ninguna teoría que me diga no, la teoría es más importante que los hechos en sí mismos. Yo voy incluso a intentar recordarme de una broma de Hegel que tiene mucho que ver con eso. Es una divagación, pero las divagaciones son interesantes también. Hegel pensaba cosas tan raras, Hegel pensaba cosas tan diferentes de la realidad, y sus clases dicen, ¿no? Los alumnos decían que eran maravillosas, muy creativas, muy inteligentes, y hablaba cosas que eran realmente raras. Hasta que un día de esos, uno de sus discípulos, uno de sus alumnos, le preguntó, pero profesor, lo que estás diciendo está en contra de la realidad, no tiene nada que ver con la realidad, es contrario a la realidad. Hegel se paró por un momento y le dice la respuesta hegeliana clásica: así
es peor para la realidad. La realidad sí que está errada, la teoría está correcta. Esto ilustra muy bien la filosofía universitaria, que tiene una pasión por sus teorías, una pasión por sus versiones del mundo, que esto funciona como una especie de ¿cómo se dice venda? Una venda para la realidad. Retornando a la idea anterior, yo he identificado 3 ejes centrales. No estoy diciendo que son los únicos, ni que son los más importantes, pero que a mí me parecieron, en este momento de mis investigaciones, los más importantes. Las 3 ideas básicas, fundamentales, en que nuestro sistema político, económico, moral, social se fundamenta. Estas 3 ideas son la idea de trabajo, la idea de espectáculo y la idea de especulación. Me gustaría hablar un poco de cada una de ellas. Pienso que no va a ser posible, pero voy a intentar, al menos con el trabajo y el espectáculo. La idea de trabajo. ¿Qué es fundamentalmente el trabajo? Tenemos muchas explicaciones filosóficas sobre la necesidad del trabajo, el bien que el trabajo genera, el sentido moral del trabajo, especialmente en nuestros días, donde cuando hay muchas personas que no tienen trabajo, hay una tendencia de glorificación del trabajo. Incluso autores radicales como Marx van a decir que el trabajo es un elemento de libertación del hombre, un elemento de dignificación del hombre. Y el sistema político jurídico mundial capitalista se aprovecha muy bien de esas ideas. La filosofía radical, inicialmente, cuando empieza a tratar del tema trabajo, va a tener que hacer una genealogía, o sea, va a tentar a entender lo que representó el trabajo en la historia del Occidente, y lo que representa hoy, y si ha habido algún cambio esencial. Y puede parecer raro, pero el acto de trabajar, el trabajo ha sido muy mal valorado en la mayor parte de la historia de nuestras sociedades. Basta recordar que en Grecia y en Roma el trabajo manual, no el trabajo intelectual, porque el trabajo intelectual no era considerado trabajo. El trabajo manual era visto como algo propio de esclavos, era algo típico, específico de esclavos. Y no apenas la cultura occidental, mediterránea, Roma y Grecia, sino también la cultura hebrea. Si vamos a ver en el libro del Génesis, ¿qué es el trabajo allí? El trabajo es una penalidad, el trabajo es un castigo impuesto al hombre por ter deseado conocer el bien y el mal, y así ter comido el fruto del árbol prohibido. Solamente con la Edad Media, la idea de trabajo empieza a ganar el sentido positivo que tiene hoy, ¿no? La idea de que el trabajo tiene que ver con una acción dignificante, una acción que crea riquezas y que de alguna manera quien trabaja está realizando su misión divina, está realizando su misión marcada por Dios. Están Hegel y Marx, que son 2 filósofos que estoy hablando siempre de ellos. Son 2 filósofos que son muy diferentes, pero en este punto están próximos. Hegel va a decir que el trabajo es el elemento libertador del hombre. El trabajo es lo que permite al hombre dominar la naturaleza. Si yo tengo un montón de madera, puedo trabajar esta madera, puedo actuar en esta madera y transformarla en esta mesa. Y esta mesa tiene algo de mí, ¿no? Tiene una característica que es propia de mi personalidad como constructor de mesas, por ejemplo. El trabajo es el signo del hombre, es la marca del hombre en la naturaleza, y es al mismo tiempo la posibilidad de escapar de los ritmos naturales, de escapar de las dictaduras de la naturaleza. Yo puedo cambiar e incluso dominar la naturaleza. Esta es una cosa muy loca en mi concepto.
concepción, dominar la naturaleza, ya que nosotros somos naturaleza, y el dominio de la naturaleza nos llevó a lo que estamos viendo hoy, ¿no? Estamos en invierno en Barcelona y ha hecho ¿cuántos grados hoy? 18 grados, algo así. En Brasil son 42. El cambio climático nos demuestra lo que dominar la naturaleza significa, pero es un tema para otra charla. Marx va más lejano aún do que Hegel y va a decir que existe una lucha histórica, una lucha gigantesca entre dos potencias. De un lado el trabajo, de otro lado el capital. Son como que enemigos enfrentados y que el destino histórico del trabajo es vencer el capital. Así que crea toda su idea de clase obrera, de revolución, de materialismo histórico dialéctico, esas cosas todas, para justificar la idea de que el trabajo tiene un sentido libertador. Pero, ¿será que es verdad eso? Hay muchos filósofos radicales que están hoy cuestionando la idea de trabajo y están diciendo que el trabajo no está enfrentado al capital, y sí que el trabajo es una otra fase, es una otra versión del capital. Capital y trabajo están como que unidos. Porque cuando hablo de trabajo, no hablo únicamente de creación de riquezas o de modificación de la naturaleza. Eu hablo fundamentalmente de uma atividade que está em que um homem, uma pessoa está dirigida por outro homem. Eu hablo de comando, eu hablo de domínio, e isto não queda muito claro, porque é impossível para nós pensar um mundo sem criação de